Buenas, buenas. Capítulo número 32 de Fútbol, mijo. Hoy las emociones están a cero o a -1000 o a -6. Creo que he muerto ayer con ese partido contra Colombia. Puedo decir tranquilamente que no hay vida después de eso. Hay formas de perder y esa. Pero quiero empezar con este título. Hay que ser humilde en la victoria, pero hay que ser más humilde en la derrota. No puede ser posible de que los jugadores, faltando minutos en el partido de Bolivia, ya se habían ido del estadio y no quisieron dar ruedas de prensa. Porque hay gente que viajó, hay gente que estuvo detrás de la selección durante todo este proceso y su fracaso es el nuestro también y merecemos escuchar qué piensan, qué sienten, qué vivieron, qué pasó y no fue así. Y lo del entrenador, más de lo mismo. Yo creo que el Bocha Batista le quedó grande a la selección Venezuela desde hace tiempo y el presidente de la Federación Venezolana igual. Empezó politizando a la selección, mostrando una versión de que hablándole al presidente de que usted va a ser el nuevo presidente que va a ver a la selección en el mundial y un fracaso. Ambas personas deben renunciar porque ha sido lo peor que le ha pasado a la selección Venezuela y a este proceso. Hoy, Salomón Rondón, Tomás Rincón y Rafa Romo no van al mundial y se despidieron de la forma más triste de la selección Venezuela. Con ustedes, Alejandro, José Manuel Sánchez, de Táchira para el Mundo, el Gocho. Y bueno, no, no sé si es un partido para analizar en lo deportivo. Yo creo que aquí hay que hablar es de lo mental. Yo, yo siempre dije que Colombia era muy peligrosa llegando a Venezuela relajada y fue lo que pasó. Se lo tomaron muy en serio, es el clásico de las arepas, como tenemos rato comentándolo. Y no sé qué pasó, porque el primer tiempo fue muy bueno de Venezuela, pero ya se veía lagunas, ya se veía que el medio campo venezolano alrededor del minuto 35 estaba siendo superado por James Rodríguez y Castaño, que me parece que es muy bueno el jugador de River, y que el Brujo Martínez estaba haciendo el trabajo doble y que en el segundo tiempo lo podía sentir. Y fue lo que pasó. Eh, considero de que no, una vez más el técnico no supo plantearle un partido a su paisano argentino y nos vimos superados en todos los aspectos en el segundo tiempo. Es más, ¿no? Yo creo que tú y yo recochando en la canchita de San Luis, contra nuestro rival más complicado, hubiésemos hecho un mejor partido que lo que vimos allá. bueno, eh, empezar crítico porque creo que hay que ser crítico, eh, al margen de todo el ambiente, de todo el contexto que existía, de, mano, tengo fe de que esta vez sí se puede lograr, de que bueno, que estábamos, se podría decir que a un paso más cerca, porque no era el paso definitivo, era un paso más cerca, pero con literalmente el jarro de agua fría que nos echaron ayer, más que todo crítico y sobre la reflexión en el sentido que Venezuela no es un país que esté preparado para ir a un mundial, porque no lo es. Creo que no existe la infraestructura, la organización, los jugadores, porque creo que no es algo solamente del Bocha, que creo que mucha culpa recae sobre él, pero creo que también es una cosa de los jugadores. Eh, no somos un equipo que esté preparado para una selección que esté preparada para ir al Mundial. Pero Bolivia tampoco. Lo demostramos ayer, sí, pero es Bolivia que, también es un equipo de medio pelo y, pero va respetando el partido que se estaba jugando. Ojo, si a ver pero vamos, mira, era te más digo, complicado Brasil que Colombia, aun y cuando ¿a qué Brasil te, llevó el equipo suplente. Es a qué te Brasil, la refieres? campeona del mundo. Nada, pero ocho, sabemos el equipo de Brasil que hay hoy en día, como lo dije en el comentario, en el episodio anterior, es un equipo que está en creación, un equipo que se va a jugar a 4000 y pico de metros de altura. Era una cosa que no, o sea, que por dentro el venezolano quizás tenía esa,
esa sensación de que Brasil nos podía ayudar en algún punto, ya sea sacando un empate o ya sea ganando el partido, pero creo que la cosa pasaba por nosotros, era algo nuestro. Lo que dice de que Bolivia tampoco lo merecía, puede ser, porque, o sea, estar en el séptimo puesto, luchando de la manera en que se lucha, sabemos cuál es el fuerte de Bolivia en las eliminatorias, que es su casa, que son condiciones muy complicadas y que, bueno, sacan provecho de ello. Al final es algo que si está permitido, ¿por qué no lo vas a usar? Ellos lo usan, sacan provecho de ello y están. Que lamentándolo mucho por nuestra ubicación geográfica, Venezuela tiene el impedimento históricamente de poder ir a un mundial, a diferencia de otras selecciones que están en confederaciones que son, digamos, más accesibles, puede ser, y que Venezuela tenga el nivel para superar a ese tipo de selecciones que realmente sí clasifican de otras confederaciones, puede ser, pero digamos lo que a nuestra parcela compete, que es la Conmebol, y lo que ha sido estas eliminatorias es que Venezuela ha sido un equipo que empezó bien, pero que luego ha ido decayendo, que no ha mantenido una forma regular durante todas las eliminatorias, como lo hablamos en el capítulo anterior, puntos de inflexión, partidos concretos en los que se nos ha escapado y hemos tenido la posibilidad de hacer las cosas mejor. No sé, por ponerte un ejemplo, el de Chile, en Chile, que nos remontan, em, el El de de Paraguay Ecuador. también. El de Paraguay, el de Ecuador que regalamos uno de los goles y el partido se estaba medio controlando a pesar de que Ecuador era superior a nosotros, pero me refiero, son detalles contra Uruguay también en Montevideo, regalos que Contra quizás Bolivia en igual no, Bolivia. bueno, en Bolivia nos superaron Claro, porque no estábamos. pero es que aquí, o sea, enfatizo ese partido exactamente porque el Bocha dijo que era un partido que había preparado muy bien, porque había preparado a sus jugadores en Bogotá. ¿Quién le dijo a él que Bogotá es la altura allá No, en no es lo Bolivia? O sea, mismo. es un Puede ser un fracaso, el técnico es un fracaso, igual que la federación, y eso hay que decirlo. Ayer unos periodistas venezolanos, no sé si tú tuviste la hecho, oportunidad pero de una verlo en pregunta, Televen. o sea, a ti no te suena la frase de que el entrenador es el que pone a los jugadores y los jugadores son los que juegan y son los que deciden. Pero juegan bajo su idea, Ocho y por si Dios, o no, sea, te sacan. sí, pero una cosa, no me vengas a decir que la idea del Bocha Batista no sea dar 3 pases seguidos, es que no somos capaces de dar 3 pases seguidos. Y es Porque es por a el lo que, caguelo que tenemos, es el caguelo que tienen los no, jugadores de no saber por e- dominar esa situación. ¿y eso es culpa de Pero quién? ¿Del entrenador? el Tú no me vas saber a decir, dominar El tú no me vas a saber decir, dominar una situación de partido vida o muerte, ¿tú me vas a decir que es culpa del entrenador? No, bocho. es el problema del sistema, de cómo preparó el partido. Pero dime tú, ¿qué diferencia viste tú después del empate a 2, que era cuando, digamos, el partido a partir de ahí ya pasa a ser otro plano? Dime tú, ¿qué estabas viendo? Estabas viendo un equipo que no era capaz de dar 3 pases seguidos, un equipo que siempre depende de un balonazo largo a Rondón y que él pueda pivotear y darse la vuelta y luego generar juego con los jugadores que van llegando de segunda línea, y ya está. Y ya está. Y yo no creo Bueno, que la idea del Bocha Batista sea juega balón largo, juega balón largo, juega balón largo. No, es que eso se ve, Gocho. Se ve. Tú ves a los jugadores que son incapaces, son incompetentes. Pero es una incompetencia que yo no sé si va a nivel psicológico o a nivel técnico. también Ya es. psicológico. O sea, Pero. de ese 11 Y, que vimos ahí, ninguno juega en Venezuela. O sea, no le puedes echar la culpa que juega en una liga más mala de Sudamérica. ok, Entonces, lo que te digo es esto. Telasco Segovia juega al lado de Sergio Busquets, Rodrigo de Paul y el mejor jugador de la historia, Lionel Messi. Ese es el primero. ok. Quien, para mí, Telasco fue el único que intentó hacer fútbol. Al Es que lado es de el único que Telasco, tiene fútbol. Es el al, único al- que al tiene lado de Telasco, una mira, al lado escucha, de es el Telasco, único, espera, es el único jugador que tiene una clarividencia superlativa sobre el resto. El único, el único. De hecho, a mí me sacan a Telasco Segovia de la selección y me lo ponen en cualquier otro sitio y yo digo, ese chamo no es venezolano. juega diferente. Juega diferente, pero se fundió.
Pero ¿por qué juega diferente? ¿Por qué es diferente? Porque, Es a lo que me porque, refiero. ¿Por qué pero el es que aquí es Brujo donde voy, Martínez no es porque, capaz de eso? ¿Por qué Eduard Bello es un jugador que sí te entrega, te da físico, pero es que a nivel técnico no da más, no da tú más? viste Ya la selección en lo de Richard Páez. claro que la vi. Después de la selección de Richard Páez, ¿has visto una Venezuela que sepa jugar a la pelota? No, en ningún momento. Es que, Y pero te la digo, históricamente no idiosincrasia, hemos sido nuestra selección ahí históricamente no ha está. sido un equipo que sepa jugar. Pero Solamente yo la de no sé Richard si es Páez supo algo, jugar. Solamente la pero de yo no Richard sé Páez si supo eso jugar. es, aquí es donde entramos en el debate, ¿será algo psicológico? Porque técnico es lo que tú dices, me parece inexplicable que la gran mayoría de jugadores estén en el extranjero, en equipos buenos o en equipos que juegan en ligas competitivas y no sean capaces de dar 3 pases seguidos, es que no es normal. Y te digo, el mayor ejemplo de esto es John Aramburu. Ujú. Aramburu tú lo ves en la Real Sociedad y Aramburu es un jugador que es incapaz de pegar un pelotazo. Es un jugador que siempre le gusta jugar por bajo, repetir jugada, volvemos a central, juega con medio, juega con extremo, desdoblo. Ayer Aramburu fue a agarrar la pelota y pum, agarrar la pelota y pum, agarrar la pelota y pum. Para mí, Eso es algo del entrenador o es algo del jugador? ¿Es algo del sistema? ¿Es algo del contexto de lo que para te mí estaba juegas que te preparado a supera? hacerlo así. Para mí estaba preparado a hacerlo así. Siempre buscaron a Salomón Rondón. Toda la eliminatoria Venezuela jugó a eso. Toda la Ya, ¿de qué eliminatoria hora? Sí, Venezuela jugó a eso. ¿Sí o bueno, no? ves, todas. Sí, sí, sí. En ningún Entonces, momento vimos algo diferente. es De que hecho, nunca, creo que a ver, hemos visto algo diferente es en la Copa América, es la que única. es lo más reciente que tenemos. De resto, yo no he visto juego por parte de la Vinotinto. ¿Qué culpa tiene el Bocha Batista? Claro que tiene culpa, porque yo creo que con el nivel de los jugadores da para más, da para más en el sentido de que creemos que son capaces de algo más, pero de verdad es que me cuesta creer que todo pueda recaer sobre una idea de fútbol que te plasme un entrenador o que te inculque un jugador y que luego tú como jugador no seas capaz de dar una presentación mínima, o sea, de dar de dar un performance básico como mínimo. Es que no somos capaces. Es que hubo dos partidos. En el primer tiempo hubo una Venezuela y en el segundo hubo otra. En el primer tiempo, Venezuela sale con una intensidad, unas ganas digno de lo que nos estábamos jugando, se respeta, está bien, pero fueron pasando los minutos y la cosa fue cambiando, fue cambiando, fue cambiando. Y es que yo creo que lo más grave del partido de ayer es los horrores defensivos. O sea, es que no hay otra manera de calificarlo. Horrores, No sé si horrores. tienes la Cosas, jugada, Ale, sí, de cosas que son, ok, que te digo que no son de conceptos de entrenador. no, Son no. cosas de falta de concentración, toma de decisiones erróneas, que lo que llevan es a eso. O sea, ya a partir del cuarto gol de Colombia, ya Venezuela estaba desdibujada del juego. Una cosa que obviamente luego tenías que intentar buscar y que Colombia, un equipo que tiene jugadores increíbles a nivel técnico, a nivel calidad, en la parte de arriba, con Luis Díaz, con Luis Suárez, que me pareció que hizo un gran Es muy partido, bueno, es muy bueno. eh, con James, que parece que no está, pero es que es No, no, ese jugador jugó que muy está bien, ahí, jugó muy bien. referencia y que te hace jugar al equipo muy sencillo, pero que te hace el trabajo. Es una Y orquesta Colombia. Venezuela, y Venezuela en la segunda parte lo que pasó fue que tenía que salir a buscar el partido y te agarraron a las espaldas como quisieron. La línea defensiva en los fuera de juego, cuando estábamos en situaciones de 3 contra 3, 4 contra 3, 5 contra Malísima. 3, horrible, Eso es horrible. O de sea, técnico, yo eso es de creo, yo, técnico. yo no, Gocho, No yo preparó, no preparó, no, no no, preparó la vuelta. Sí, sí. no, no. Es Tú más, me te lo voy dices a que en decir. una, Gocho, ya va, espérate, espérate. Tú como jugador central, un lateral, si tú me dices que te viene una contra de 4 jugadores colombianos contra 3, o 4 contra 4, o 5 contra 4, tú me vas a decir que es idea del entrenador el saber separar en línea para que no te superen. No me jodas, Totalmente. no, Él es el que no, las Gocho, hace. no, 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 Gocho.
Gocho, por Dios, ¿cómo me vas a El decir que a nivel entrenador es defensivo el entrenador es el que prepara Gocho, las líneas, claro que sí, porque las líneas, escúchame, los bloques de los equipos los prepara el entrenador. ¿Bajo Gocho, qué? en una contra no hay concepto básico de entrenador que te gane a la inteligencia mínima táctica que tienes que No. tener para que no te superen en un pase que si un jugador va avanzando, dividiendo, esperando que tú salgas, se supone que todos estemos en línea. Por eso, Es que es no, algo no, no, de inteligencia no, del jugador. no, 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 yo ahí no, no caigo en que no, sea culpa del no, Bocha. no, No, claro que sí, y te te voy a decir equivocas. por qué, te voy a decir por No, qué. Siempre en esas jugadas, el segundo pase, si hubiesen estado en línea, por ejemplo, el gol que pasa que Aramburu ya era lateral izquierdo, que para mí eso también fue otro error garrafal. oh, sí, obviamente. Pero es que ahí hablamos de Pero que, ya va. entonces, En la segunda jugada, las líneas defensivas estaban así. ¿Qué pasa? Eso sucede porque hiciste un cambio defensivo que no era, porque la falla no era el lateral derecho, desdibujaste la defensa y después que dibujaste la defensa, te encontraste con que, con que Colombia supo, que es lo que estamos hablando, aprovechar Venezuela jugada y nunca se encontraron una línea defensiva sólida. Y aquí es a donde entra. Y te voy a decir el por qué falla el entrenador. Porque cuando que uno de esos goles llega por un córner, creo que fue el 5-3 o el 5-2, eh, hay una postal, no sé si tú también la lograste ver, donde Nahuel Ferraresi y Wilker Ángel iban trotando de, de la parte del córner hacia su línea defensiva y los que estaban defendiendo eran que si Cáceres, el Brujo, la defensa no estuvo. Entonces, una cuando eso pregunta, sucede, y eso es de entrenador. Tú me vas a decir que un defensa central, cuando juegan un córner en corto, que tienes que salir rápido para intentar dejar en fuera de juego al otro equipo, ¿tú me vas a decir que eso es del entrenador o ganas y actitud del jugador? entran ambas cosas. La verdad, entran No, ambas cosas. En ese no. momento sí. Eso es ganas y actitud del jugador. No, No, es que, no mira, entro ahí. y justamente me lo dijiste tú cuando que te llamé en el entretiempo, creo que fue en el entretiempo que te llamé, y me dijiste eh, que batimos el gol de Colombia, que fue el 2-2, y te dije, ¿cómo es posible que salte Wilker Ángel a matar a Nahuel Ferraresi y eso deja solo a Luis Suárez? Y me dijiste, porque se están jugando a matar o morir. Si tú entras a Es matar a verdad, morir, ajá, no, es de está bruto. bien, no, no, pero ya va, es que aquí es donde voy. Si tú entras a matar a morir, ¿qué fue lo que tú escuchaste en el camerino? Tú no entras a matar a morir porque sí. No, claro, pero es que, Gocho, es Ahí que, está. no, no, No no, no, hubo no, no, idea, no, no, hermano, no, hubo una no, desconexión total. ok, que pudo haber una desconexión, pero te digo, es que la idea de matar o morir, yo no, como jugador de la selección el día de ayer, yo no necesito un entrenador para saberlo. Pero yo te voy a O decir sea, algo el dime día tú de en hoy, qué punto, en frío, que ya podemos estar más tranquilos. Hoy yo te digo que este no era un partido para matar o morir, era un partido para ser inteligente, no salir a buscar a Colombia, esperarlo, saber, jugar a lo que siempre Gocho, hemos sabido, que es el Gocho, contraataque. Gocho, mira, te digo, es muy Dependíamos hasta de un difícil. empate, dependíamos hasta de un empate. Puede ser, pero es que estás en la obligación de quizás ganar el partido porque estás en tu casa, estás en la obligación de ganar porque es el último partido de las eliminatorias con la que dependes de ti mismo para bueno, para clasificarte, para optar un repechaje y que Gocho, aunque tú no lo creas, eso para el jugador de fútbol es un partido de vida o muerte. Es un Por eso se partido que pierde lo ese vives partido. con una, pero es que es un partido que es que no, es que tiene que ser de la mano. O sea, tú no me dices que tú puedes, tienes que salir ese tipo de partidos de un modo reservado, de un modo de que, No, bueno, hay que no salir con cabeza, reservado, no reservado, pero hay no que como hay, salieron. Jugaron solo un tiempo, el segundo tiempo no lo jugaron, porque se claro, fundieron. porque, bueno, Ahí está. pero ¿Quién es se que, equivoca? El entrenador. Porque el entrenador, pero es cuando. que no, para mí no, Y aquí es a para mí donde no, voy, mira. Aquí es donde voy. Tácticamente, físicamente, Venezuela no estaba preparada para jugar los 90 minutos como el Bocha lo planteó. Si tú ves que en el segundo tiempo te cae el 3-2 y ya tú empezaste a ver elementos importantes de tu sistema que estaban caminando ya a la cancha, él tuvo que haber hecho cambios en el 55, en el 46, 47, 48. Cuando te cae el 3-2, ya ahí
tuviste que tocar tu línea porque tenías que decir, yo puedo empatar el partido porque igual dependo de lo que pueda pasar allá. ¿Y qué pasa? El señor esperó hasta el 70 para hacer el primer cambio. Puede ser un error que haya esperado tanto tiempo, sí, seguro. Garrafal, Pero, garrafal, Gocho, te garrafal. digo, mira, si yo, como te digo, me pongo en la posición del jugador de la selección, es más, me pongo en la posición de Telasco, imagínate, y me pongo modo agrandado. Soy el mejor técnicamente de esta porquería, porque hay que llamarlo así. Soy el mejor técnicamente de esta porquería. Dime tú la impotencia que debe sentir un jugador que se siente capaz de llevar la situación y que ves a una banda de incompetentes que no son capaces de darte un pase en condiciones desde el minuto 5. No hablamos ya del minuto 60, 70, no. Hablamos desde todo el partido. Venezuela no fue capaz de sumar una seguida de pases de 5 o 6 pases hasta el segundo tiempo cuando íbamos perdiendo, que obviamente había que buscarlo. Claro. De resto, es todo balón largo, como lo repetimos al principio del video. Lo otro, es lo que digo, te sientes incompetente porque ves que no está siendo capaz, pero a nivel colectivo, porque es que no eres capaz a nivel colectivo. Lo mismo creo que pensaría el Brujo. El Brujo estoy seguro que es capaz de tranquilamente aguantar un partido de 90 minutos corriendo todo el rato. Lo sabemos, es capaz. ¿Qué pasa? Que es que te ves tan superado a nivel colectivo, no individual, a nivel colectivo, que aunque hagas tu trabajo, esto psicológicamente te destruye, te minimiza, te saca del partido, yo entiendo que te pueda llegar a poner en la situación de, es que para qué voy a correr o es que estoy viendo que el esfuerzo que haga no tiene ningún tipo de validez, no tiene ningún tipo de recompensa. Y es lo que yo creo que sintieron muchos ayer. Sintieron el que Colombia, con acelerar un poco, era capaz de hacernos muchísimo daño y no éramos capaces de contrarrestar, de frenar, de parar ese aluvión de contras que pasaron en el segundo tiempo. Pero yo creo que esto pasa ya desde algo psicológico en el momento que nos marcan el 3-2. Ya en el momento que Colombia se pone por arriba, ya automáticamente ahí Venezuela decayó mentalmente. O sea, ¿Y eso es no culpa de quién? hubo. ¿Y eso es culpa de quién? Del entrenador. Si tú como entrenador, pero es que quiero que me entiendas, hermano. Si tú como entrenador detectas que tu equipo se está viniendo abajo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Sí, tienes que intervenir, Gocho, pero es Entonces que, no hagas eso. Escúchame algo. Gocho, pero es que Escúchame algo. tú Era me un vas a decir. partido. Era un partido de 90 minutos, no era un partido de 45 minutos. Venezuela ha Sí, sido una selección que le hacen goles finalizando los primeros tiempos y empezando los segundos tiempos. Pasó lo mismo en el partido más importante de tu historia. Si tú preparaste el juego, hiciste el ridículo en Argentina, que era un partido 100% perdible, venías a tu país, donde no metes a uno de tus mejores jugadores, para no decir el mejor, que era Savarino, lo metí en el minuto 75, con un ese es partido perdiéndolo. yo considero que ese es el error más grande del Bocha en ¿Por el qué partido de entra ayer. Bello? ¿Por qué entra Bello? Bello no era la partida, hermano. Si tú querías jugarle la partida a Colombia de tú a tú, Si era tú querías Savarino, ir era a Savarino. atacar, si tú querías ir a atacar y hacer daño, obviamente era Savarino. Era Si tú Savarino. El mejor querías, 10 de Brasil, de la liga brasileña, se llama Jefferson Savarino. sí, pero hay que también decir algo y es lo mismo que podríamos, digamos, extrapolar al caso Yángel, que tanta gente nos dijo Ayer que hizo estaba falta. bien Sí, sí, y sí, sí. pero me refiero, es la misma moneda que Yángel Herrera y Jefferson Savarino. La misma moneda. ¿En qué sentido? En que el nivel que muestra Savarino en Brasil no es el mismo nivel que muestra Savarino en la selección. A ver, No es te lo voy a hacer mismo. esta pregunta. Te voy a hacer esta pregunta. Y que Escucha. también soy partidario, espera, que también soy partidario de que
aunque el jugador no muestre su mejor nivel en la selección, es el mejor que tienes para aportarte a lo que necesitas y que independientemente de que no lo esté haciendo bien en la selección tiene que jugar, también soy partidario. Un, Pero ¿qué pasa? un Creo viejo que técnico, que no me acuerdo el nombre, dijo, a los mejores hay que ponerlos siempre. sí. Te voy a comparar esto, ¿Bello o Sabarino? No, Savarino, obviamente. Pero lo que No, pasa es que, debatible. Tú no puedes pero meter el que te lo conecta que pasa, el ataque con el mediocampo. No lo puedes sí, poner en pero el setenta y yo cinco cinco dos. No lo puede, no único, puede. lo único que entiendo y que me parece un planteamiento, digamos, reservado o, por llamarlo de alguna manera vulgar, cagón, el meter a Eduardo Bello, que creo que defensivamente te da un poco más de trabajo que Savarino, y lo que quiso hacer es una especie de equilibrio en la zona de mediocampo, equilibrio en el que sabes que Telasco no te va a dar ese esfuerzo defensivo tan grande, déjalo, libéralo de tareas defensivas un poco, que él se preocupe solamente de agarrar balón y de intentar ser ese foco de creación de Venezuela, y que el Brujo y Eduardo Bello sean los que se partan el lomo a nivel defensivo, que es conservador, que no era lo que se tenía que plantear para el partido que era ayer. Puede ser, sí, o sea, se puede aceptar, pero es que tampoco sabremos qué hubiese pasado si hubiese jugado Sabarino. Tampoco lo sabemos. Te voy a nombrar un elemento que no hemos comentado el día de hoy, que para mí es un fracaso en sus últimos tiempos con la selección Venezuela, y es el señor Jefferson Soteldo. Soteldo, sí. Eh, le enfocaban, le nombraban, amigo, usted no está recochando en Brasil, usted no está recochando en el barrio, usted está jugando con la camiseta de 30 millones. Lo que le Tiene pasa rato que es, no suda la camiseta, juega para Jefferson Soteldo Fútbol Club. yo lo que veo es No, que es un jugador que se desconecta muy rápido del partido si no tiene mucha participación. Y lamentándolo mucho, en un equipo que no juega al balón, dime tú qué nivel de participación vas a tener. entonces no puedes jugar, porque tienes uno No, menos. no puedes jugar. El cambio entonces no era Barbello. O tira a Eduardo Bello, o Ahí tira a está. Eduardo Bello a la Otro banda error más. a que ayude a Navarro a ayudarte a nivel defensivo. Sí, puede ser también. Yo creo que es que son Es parte y que parte. el O cambio sea, no era yo lo. Navarro, mi amigo. No, no, no. No era Navarro, el cambio era Soteldo. Sí. Navarro Lo que no lo pasa es estaba que. haciendo mal. El problema no Pero eran ¿sabes los qué? laterales. No, El ¿sabes qué es problema lo que eran los pasa? centrales. Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Dime tú qué hubieses pensado tú, a pesar de lo que estamos hablando. O posiciónate en el venezolano promedio que opina de fútbol. Que vamos a estar claros que el venezolano promedio que opina de fútbol ¿Ok? opina sobre lo básico. Opina sobre lo básico. ¿Qué pensaría el venezolano si el Bocha Batista ayer saca a lo que muchos consideran el mayor peligro de Venezuela a nivel ofensivo, Jefferson Sotelo? Estuviesen matando al Bocha Batista diciendo, pero ¿cómo vas a sacar si tenemos que remontar? ¿Cómo vas a sacar a Soteldo si Soteldo es el único que te puede hacer algo distinto, el único que tiene esa creatividad y esa chispa para generar algo distinto? Estaríamos hablando de lo mismo. Estaríamos hablando de lo Pero se mismo. atrevió, tuvo irrupción. Oh, bueno, pero es No. que Pero lo es que estaríamos aquí es a donde criticando. voy. Mira, un técnico con personalidad. Un Escucha, técnico con yo personalidad. comparto la idea de que el cambio quizás era ese, sacar a Soteldo y meter, o dejar a Eduardo Bello en banda y Sabarino meterlo al medio. Era una opción válida, pero, o sea, como veníamos diciendo, creo que Venezuela sale del partido desde el momento que ellos se ponen en ventaja. Y a partir de ahí hubo una decadencia, pero una decadencia genérica. No te digo solamente que si de Soteldo o de Nahuel Ferraresi o de Wilker Ángel, no, no, no. Fue algo colectivo. Y que a pesar de que hubieses hecho, cambiado el equipo entero, no ibas a lograr, No, porque creo que todo estaba aquí. Ya todo estaba aquí, totalmente. ya el miedo estaba metido, ya
el sentimiento de impotencia ya estaba metido en los jugadores y ya jugar con eso, yo creo que eso es complicado de gestionar por saber la presión que tienes, porque vamos a estar claros, no es fácil jugar un partido en el que sabes que te juegas el partido más importante de la historia de tu país. O sea, yo puedo entender que haya existido esa fragilidad mental por parte de los jugadores, porque no están acostumbrados a eso. El jugador venezolano no está acostumbrado a ese tipo de escenarios. Eso es algo que, como lo hemos hablado muchas veces, te lo va a dar el proceso del cambio, el proceso de las generaciones, el proceso Psicólogo de las, deportivo se llama eso. de las estructuras que tiene que tener una federación para preparar a tus jugadores. Yo creo que aquí, y resumiendo un poco, digamos todo, creo que eh, yo lo pondría un 60-50, 60 culpa del Bocha, 50 culpa de los jugadores, porque sí, el tema planteamientos, tema cambios, todo eso corre por parte del entrenador, pero también hay parte de culpa de los jugadores de no saber competir. El saber competir no te lo da el entrenador. Eso es Y algo no que tiene tener que venir. humildad también, no tener eh, orgullo. Ayer jugaron muchas cosas y nos mostraron a todos los venezolanos y al mundo que no respetan al aficionado, no respetan a los periodistas, porque todos queríamos escuchar y saber qué pasó, qué sienten. Pero Un Gocho, entrenador o que sea, cobra sí, 5 millones de dólares no puede salir en una entrevista a decir que no va a responder preguntas porque no está acorde a lo que está pasando. No, amigo, usted tiene que responder, Gocho, porque si lo sí, ha hecho, quien ha yo por perdido una parte, Copa del Mundo, una Champions League, no lo puedes hacer tú sí, que no eres yo nadie. por, yo sí, por parte del entrenador, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por parte de los jugadores, es que a ti te quedarían ganas de dar la cara. Tienes que salir, hermano. Tienes que salir, bro. Tiene que salir el capitán o los pesos pesados. Pero es que hay que entender la trascendencia de lo que significa la derrota de ayer. Y es que no todos están preparados para asumir y saber digerir lo que ocurrió ayer. Y que yo puedo entender como jugador, porque he jugado, yo puedo entender que tú cuando pierdes un partido de un calibre tan grande como el de ayer, no sientas, o sea, es que yo como venezolano puedo entender que se te quiten hasta las ganas de vivir. Yo no puedo Y yo dormir. vi, y yo vi ayer a muchos, yo no sé, ojo, te digo, yo lo vi pitó el final, dejé la televisión 5 minutos más, lo apagué y me fui. Esos 5 minutos yo vi a muchos jugadores en el campo como en señal de esperar a ver qué pasaba en el partido de Bolivia, pero también en señal de, no sé si llamarlo respeto o llamarlo como esa sensación de derrota, de no me hallo, no sé qué hacer, eh, quiero que aquí me trague la tierra y me escupa en China. Y eso son sensaciones que son compatibles con lo que pasó ayer. Que no salgan a hablar. Yo creo que salir a hablar ayer quizás era con la calentura no sé si era el momento idóneo. Creo que quizás en todo caso era esperar ayer, hoy, con más calma, con más frialdad, tomarse la cosa con un poco más de calma. Y sí, obviamente en algún momento hay que dar la cara, porque obviamente hay que dar la cara. Otro punto negativo que veo Pero, también en este proceso es la localía en Maturín. Me parece el peor estadio de Venezuela, los peores fanáticos de Venezuela. Son los fanáticos más fríos que he visto en el del fútbol venezolano. Una ciudad que ni siquiera gana Liga Fútbol, que no compite en nada. No, no hubo ayer un proceso en el partido donde Venezuela se veía superada y ellos buscaron la manera de poderle dar ese apoyo extra a la selección. Para mí, también parte de los pechos fríos que son los jugadores de la selección Venezuela a buscar esa localía ya, donde hubo 7, 8 partidos que se empataron de forma consecutiva y vendían que eran los super locales, cuando eso es un fracaso.
parte del no ir al mundial pasa por esa localidad y esos empates. ¿Y qué decía el Bocha en el proceso? Estamos invictos en casa, estamos invictos en casa, sacaba Es que ese es pecho. el problema, Y Gocho. Puede que tengas razón para la gente que no conozca o no sepa, porque yo sé que tú, al ser aficionado del Táchira, entiendes cómo se vive el fútbol desde fuera de otra manera, o quizás eres una de las aficiones más pasionales que existe en el fútbol venezolano. Puedo entender que compartas ese punto de vista, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Y que no es que te debata esto, no te lo debato, pero el tema está en que mucha gente se sostiene sobre los números. Y el simple hecho de que no hayan perdido en Maturín, hermano, yo te voy a decir una cosa y creo que tú en eso apoyas más eso que yo. sí, sí, apoyó Y, más el sentimiento, y te voy a decir una cosa. No, 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 no voy a eso. Tú no eres un tipo resultadista. no, ni Y estadístico. eso era crónica de una muerte anunciada. Venezuela no está, Maturín es lluvia y calor al instante. Se inunda. No tenía condiciones para ir a nivel terrestre, son 16 horas, donde hay 12 alcabalas para llegar a ese estadio. Yo he ido varias veces allá porque yo apoyo a mi selección y te puedo decir que eso parece una banda de cheerleader, donde solo suena tum, 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 y más nada. Allá la gente no canta, no grita, no se mete en el partido como es, porque es que las condiciones de ese lugar son complicadas. Yo nunca vi a, al jugador de Venezuela estando cómodo jugando ahí. Solamente hubo un partido que se gana bueno, dos, que fue contra Chile, si no me equivoco, y contra contra Bolivia, Chile, que se contra ganan Chile. dando un golpe en la mesa, pero es que tampoco eran los rivales, o sea, ese te quedó atrás por cinco, casi 4 o 5 puntos, y el otro te superó en el último partido porque hiciste un fracaso rotundo como equipo. Entonces, a donde voy es que Venezuela comete el fallo de que se confió. Y aquí es donde entra algo que tú dijiste, mi querido amigo. Vimos el podcast de Escuela de Nada, donde la escuchamos hablar a Telasco Segovia, que tú dices que es el jugador con mayor talento y mejor fútbol de la selección venezolana. ¿Y cómo se expresaba él? Horrible. Y eso mismo que él mostró ahí fue lo mismo que vimos en los 11 jugadores. Entonces, a donde voy, Alejandro, es que yo no creo que hoy seamos objetivos a sacar una evaluación por jugador. Para mí, No, Venezuela ayer fue un fracaso rotundo en todos los aspectos. mira, yo solamente definiría lo que, para englobar todo el contexto de lo que se jugaba Venezuela, y si lo enfatizamos única y exclusivamente en una sola jugada, creo que esa jugada define lo que fue el partido, lo que sentía el jugador venezolano, la presión, el contexto y cómo se dio todo, es la jugada del segundo gol de Colombia. Un balón que tenía de referencia marcado Nahuel Ferraresi al delantero colombiano, y Wilker Ángel, que por un acto de desesperación de creer que, que podía ganar ese balón y poder sacarlo y sacar digamos, ese balón de esa zona de seguridad, de esa zona de peligro, tomó una decisión impulsiva, que es lo que hablamos y lo que yo creo que se instauró en la mente de los jugadores, con el pasar del partido. Decisiones impulsivas, perdió su puesto, fue el choque donde ya había un compañero, dejas tu marca sola y te marcan a placer. Eso es lo que define lo que para mí fue el contexto entero de ayer de la selección Vinotinto y de lo que vivía y pensaba el jugador venezolano. El jugador venezolano que, como digo, no está acostumbrado a este tipo de escenarios. Y es No, que es difícil nada. de interpretar esto en el sentido de, ajá, pero ¿cuándo va a estar si nunca lo ha vivido? Es que eso pasa por un proceso de, ¿Cuántos más procesos, mi compa? de cultura. No, pero es que eso pasa en un proceso de temprana edad. Desde temprana edad eso tú lo tienes que tener. Y es que hay muchos jugadores, como tú dices, que han pasado por el fútbol, que yo digo que sí, que el fútbol tiene que crecer para que digamos, a nivel estructural, el fútbol venezolano pueda ir creciendo y aportar ese talento
de jugadores que puedan luego salir al extranjero y brillar en otros equipos. Sí, eso hace falta, pero para mí, y lo sigo pensando, el fútbol no es el entorno idóneo para el crecimiento y el desarrollo del fútbol base. Para mí no lo es. Lo mejor que le puede pasar a un jugador joven venezolano y que tenga talento es que con 10 años desaparezca de Venezuela y agarre camino en otro sitio, en una cultura donde realmente haya fútbol, en una cultura donde realmente te implementen ese carácter ganador, donde te implementen ese orgullo, la garra, las ganas. Son cosas que a nivel cultural Venezuela no lo tiene, el fútbol no lo tiene, y por eso presentamos estas carencias cuando los jugadores llegan a la selección absoluta. A pesar de que luego den el salto al extranjero, cuando dan el salto al extranjero son jugadores ya formados, jugadores que ya tienen una personalidad, jugadores que ya tienen un estatus como futbolista que difícilmente se puede cambiar, porque eso es algo que yo creo que el mejor, un ejemplo claro para que la gente me pueda entender a lo que me refiero es Cristiano Ronaldo y Messi. Por irme a lo más grande, Cristiano Ronaldo, ¿con qué edad se va de su casa de Madeira? Sí, como con 8 años, ¿no? 8 años, ¿no? Muy niño. Mm. Se va y empieza a mamar lo que es la cultura del fútbol, lo difícil que es el trabajarte, el esfuerzo, el no estar con tu familia, el vivir ese tipo de cosas. Lo mismo Messi. Messi con 8, 9, 10 años, no mentira, creo que más, 12, creo que fue eran con 12. 10, 12 años. Se va a Barcelona a probar y a pasar por un proceso que lo hace más grande, que lo forma como jugador. Y eso el venezolano no lo tiene porque Ahí te hago son un muy... stop. Ajá, ya, disculpa que, verdad, está muy bien todo lo que estás diciendo, lo respeto, y a esto le agrego problemas sociales, Sí, también. problemas alimentarios, Sí. inseguridad, Mezcla todo, se mezcla todo. Es un, falta es de un, servicios, es es un un sistema sistema fallido, es fallido, un sistema fallido exactamente en todos los aspectos. en Y todos los cuando aspectos. a veces yo, y creo que esto lo teníamos antes de empezar nuestro programa de fútbol, que conversábamos, que yo y por cierto hasta lo peleábamos, que tú me decías, Gocho, pero es que tú tienes que ver en la circunstancia en la que vive el venezolano, más bien le estamos exigiendo demasiado. Y lo entiendo, y justo ayer no recuerdo el nombre del técnico colombiano, pero dijo unas palabras importantes y él dijo, es que el problema de Venezuela no es el 11 y eso lo conversé con el Bocha. Él dijo, el problema de Venezuela es las categorías inferiores, pero cuando llegan aquí no saben competir. Y él dijo, y la realidad es que nosotros no somos superiores a Venezuela a 6 goles, sino que en el momento en el que ellos tuvieron que ir a buscar el partido porque tenían que ganarnos, nosotros supimos aprovechar ese momento y pasó lo que pasó. Claro, también lo dijo con respeto, pero a donde voy es que para que Venezuela o la Vinotinto sea una selección no solo competitiva, porque creo que ya competimos, pero sea una, Sí, una es lo que selección digo, ganadora, ganadora. en otra confederación seríamos ganadores, No, seguro. claro, pero lastimosamente es aquí. Y para Ujú. poder ganar aquí, yo creo que Venezuela necesita primero un cambio social, un cambio de país, un cambio político, y que ese cambio político venga, que el jugador no tenga problemas alimentarios, que no tenga problemas sociales, que lo formen, eso que tú dices, que a los 8 o 10 años vengan a escuelas de fútbol y se lleven talento, porque aquí sobra el talento, que no agarre la mala vida, que no agarre la rumba. Y quiero entrar en este caso en el de ¿Sabes? Peñaranda. Peñaranda Sí, era el, pero el mira, mayor prospecto de Venezuela y mira lo que justamente yo creo terminó. que justamente podemos tomar, creo que ese mundial, el del el sub-20 del 2018, 2017 como base, como referencia de qué es lo que puede ocurrir en la Vinotinto. Jugadores que en las inferiores puede que estén resaltando, o sea, me refiero en la Vinotinto, en la selección, pero en inferiores jugadores que estén resaltando, ya sea a nivel sub-17, nivel sub-18, como fue el caso de esa selección que fue finalista del Mundial, como el caso de Telasco, que sale de un torneo que se juega en Italia, si no me equivoco, eh, como el caso del sudamericano que hubo hace poco, que
Venezuela hizo un papel bueno, no sé si fue un mundial, no sé si fue un sub-17 o un sub-18. Jugadores que vemos que tienen o se ve que hay proyección para llegar a algo, pero da la sensación que pareciera que en el momento que llegan ya al punto de la adultez o ya al punto de llegar a la selección absoluta, que es como que me acomodo, es como que me siento superior ya por haber llegado. Y yo creo que esa mentalidad es lo que está llevando al fracaso a las generaciones Vinotinto, que han dado un buen papel en las inferiores. Yo creo que eso es lo que está dando el fracaso a la selección absoluta. Jugadores que cuando llegan creen que lo han hecho todo, creen que lo han logrado todo, creen que ya son referencia del país y es que en verdad no has logrado absolutamente nada. Yo creo que eso Nada. es, Se inflan, yo se creo que inflan. Y se inflan. aquí es donde entra el ego, no tener mentalidad de ambición, de un deportista de élite. No formamos atletas, no tienen cultura deportiva, no tienen educación. Entonces agarran mucho dinero porque se vuelven millonarios y lo derrochan. Se vuelven, entran en Malas malos ideas. pasos, Malas malas ideas. ideas, esa es la Pero, palabra. pero eso viene de la educación, que eso es algo social, eso viene es algo de Del casa, Estado de tus fallido. padres, del Estado fallido. Entonces, yo creo que podemos durar una vida hablando de Venezuela y yo Sí, creo que más de lo mismo. Yo considero de que tú me nombras del 11 que yo vi ayer, puedo rescatar 3 jugadores, los demás considero que tienen que presentar su carta de renuncia y decir que se retiran de la selección, muchos con poca edad y en ese caso también eh, dejar a los jóvenes. Yo creo que llegó la hora de darle la oportunidad a la de Vizcarrondo. Yo considero que este tiene que ser un problema que solucione un técnico venezolano. Yo creo que, yo creo que el regreso de Dudamel que puede lo ser muy entienda, bueno, porque, que porque lo es que yo entienda. creo que entienda lo que es el venezolano, que entienda lo que es el fútbol venezolano, porque muchas veces, y yo creo que ese es el error en el que ha caído la federación, en pensar que al fútbol venezolano lo que le hace falta es un técnico de renombre gigante Mm, a nivel mundial. Lo que le hace falta es un técnico que sepa gestionar lo que vive el jugador venezolano, lo que vive, o un técnico, como tú bien dices, Vizcarrondo, que ha pasado por este proceso y sabe cómo se tiene que llevar desde dentro. El de Yo San creo Luis que para el es mundo, él es Luis para el de mundo. nuestra escuela, Por, por, de nuestro por poner colegio. un ejemplo, por Eh, poner un ejemplo, sí, sí, pero sí. no digo que sea Vizcarrondo, puede ser un Claro, técnico claro. venezolano, No, pero que Dudamel, yo sepa. creo que Dudamel, Ale, yo creo que Dudamel tiene roce internacional, ha ganado cosas en Colombia Lo que y pasa es que Dudamel quizás tiene unos métodos muy. pero le funcionaron. Yo creo Pero, que pero puede ser que es lo que le haga falta a Venezuela, quizás, sí, o sea, no se puede negar. Yo creo por que ahí puede la estar cuestión Zaragoza aquí es, también. ¿A ti te llegó a yo entrenar creo, Zaragoza, Ale? ¿O no? no, no, ¿No? eso Oh, fue ya cuando ya yo me había ido del Caracas, del que yo era el Caracas. primer Ok, equipo, sí. ok, ok, ok. Pero lo que digo, yo creo que lo que falta ahí es alguien que sepa y sea conocedor del proceso. No que llegue de fuera con unas ideas de su cultura argentina, que posiblemente es lo que ya ha pasado, El tipo y ni es que al vivía aquí, final. Alejandro. Pero es que eso, Date eso al cuenta final de es, eso. eso al final genera un roce incompatible. O sea, es una incompatibilidad en cuanto a lo que tú tienes en tu percepción del fútbol siendo argentino, que no digo que por el hecho de ser argentino no sea capaz, que no, obviamente que no. Que el Bocha Batista seguramente sea válido en otra selección o en algún club internacional, eso nadie lo discute. Pero yo creo que el tema de Venezuela pasa, y yo creo que con esto podemos finalizar, en que tiene que ser una persona que haya vivido o haya pasado el proceso o al menos sea conocedor del proceso y de lo que se vive y de cómo se vive. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y quiero cerrar con una frase que me llegó a la mente y es que hoy nos duele a todos, no siempre va a ser un mar de lágrimas o no siempre van a ser tristezas, creo que va a llegar ese momento en el que capaz no lo Nos va a veamos agarrar viejo, nosotros, no, nos va a agarrar viejo. o nos agarren muy viejos, pero yo creo que nuestro momento va a llegar, vamos a tener un mejor país,
vamos a tener una mejor selección. Todo a su tiempo, el tiempo de Dios es perfecto y creo que los venezolanos en algún momento de nuestra historia vamos a vivir una Venezuela Si mejor hay algo que en todos los caracteriza aspectos. a los venezolanos, creo que es la lucha y la resiliencia que se tiene sobre, más que todo, la situación país. Y eso es algo que en algún momento, cuando cambie, yo creo que dará sus frutos, no solamente a nivel deportivo, dará sus frutos en todos los aspectos de la vida. Hermano, capítulo 32 de Fútbol Mijo, es un número que me gusta mucho porque lo tenía el Bobo Vieri en el Inter de Milán. Bueno, tú que sabes que a mí me gusta el Sí, Milan, el Inter de Milán, y es un sueño para mí, en verdad, que este capítulo, bueno, no es un sueño, pero también un sentimiento encontrado. Me hubiese encantado que hubiese sido para celebrar el repechaje, para pero bueno, celebrar. la vida es así y nos lleva a vivir estos momentos y esto nos hace más fuertes y nos va enseñando de que nos faltan muchas cosas para poder escalar y que nos quedamos a 2 puntos de la fase de repechaje y que ese es el proceso. La vida es así, no solo en lo deportivo, sino en la vida. Hay que seguir intentando, intentando, intentando para que el universo te devuelva todo eso que estás buscando. Te amamos Venezuela, nos duele, pero bueno, la vida es así. Fue un placer para nosotros. Síganos en nuestras redes sociales como Fútbol Mijo Sin T. Estamos en TikTok, Instagram, Spotify y YouTube. Les agradecemos por los comentarios. Por cierto, en TikTok muy, muy movido el tema de la selección. La gente nos apoyó y bueno, también hubo ciertas críticas por Tomás Rincón, Yángel Herrera. Son respetables todas las opiniones, siempre con Totalmente. respeto. Y fue un placer para nosotros estar un día más con ustedes hablando de fútbol. Alejandro. Y su servidor de Táchira para el mundo, José Manuel Sánchez.